Obed-Edom es un personaje bíblico que aparece en un momento muy particular de la historia de Israel, en un tiempo donde el Arca del Pacto, símbolo de la presencia de Dios, estaba siendo trasladada hacia Jerusalén bajo la dirección del rey David. Su nombre resuena en las páginas de la Escritura como un testimonio de lo que significa abrir el corazón y el hogar a la presencia de Dios, y de cómo esa decisión transforma la vida de una persona, de su familia y de toda su descendencia. Aunque su historia es breve en los registros bíblicos, su ejemplo es profundo y eterno. Obed-Edom nos muestra lo que ocurre cuando alguien permite que lo divino entre en su vida cotidiana, y nos enseña que la bendición no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición interna a honrar la gloria de Dios. La Biblia nos narra que cuando David intentó trasladar el arca del pacto de la casa de Abinadab a Jerusalén, lo hizo con entusiasmo, pero también con un error en el procedimiento. Usa, hijo de Abinadab, al ver que los bueyes tropezaban y que el arca corría riesgo de caer, extendió la mano para sujetarla. Entonces la ira de Dios se encendió contra Usa y lo hirió allí mismo, porque nadie podía tocar el arca de Dios de manera irreverente, y cayó muerto junto a ella. Este evento sacudió a David, quien en ese momento temió al Señor y decidió no llevar el arca a Jerusalén de inmediato. En su lugar, la colocó en la casa de un hombre llamado Obed-Edom el Geteo. Y es aquí donde la historia comienza a brillar con un mensaje poderoso. Y el arca de Jehová estuvo en casa de Obed-Edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Detengámonos a pensar en lo que significa que el arca del pacto, que representaba la santidad, la gloria y la majestad de Dios, fuera llevada a una casa común. La presencia que había causado temor y muerte en un instante ahora se posaba en el hogar de Obed-Edom. Este hombre pudo haber reaccionado con miedo, pudo haber rechazado recibir el arca por temor a que su familia sufriera la misma suerte que Usa. Sin embargo, Obed-Edom aceptó la responsabilidad y abrió su hogar a la presencia del Señor. Esta actitud de fe y reverencia se convirtió en la puerta para que la bendición celestial descendiera sobre él y los suyos. El texto no nos da detalles de cómo fue esa bendición, pero podemos imaginar que la salud, la prosperidad, la paz, la armonía y la abundancia marcaron esos 3 meses. En otras palabras, cuando la presencia de Dios llena una casa, esa casa no puede permanecer igual. Este relato nos lleva a reflexionar sobre el valor de recibir a Dios en nuestras vidas de manera real y práctica. Muchas veces, como cristianos, hablamos de la presencia del Señor en términos abstractos o espirituales, pero la vida de Obed-Edom nos recuerda que la presencia de Dios es tangible, es transformadora y afecta cada área de la existencia. Su experiencia es un llamado a abrir las puertas de nuestro corazón, de nuestras familias y de nuestros hogares al Señor. Hoy en día, aunque no tenemos un arca física, la presencia de Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6 que somos templo del Espíritu Santo, y así como la gloria de Dios llenó la casa de Obed-Edom, así también puede llenar nuestras vidas si estamos dispuestos a recibirla con fe y reverencia. Otro aspecto que resalta en la vida de Obed-Edom es la continuidad de su servicio. No fue alguien que simplemente recibió la bendición de Dios por un tiempo y luego se conformó con eso. La Escritura muestra que más adelante, cuando el arca finalmente fue llevada a Jerusalén, Obed-Edom no se quedó en su casa disfrutando pasivamente de lo que había recibido, sino que se unió al servicio de la adoración en el templo. En 1 Crónicas 15 se menciona a Obed-Edom como uno de los porteros que cuidaban el arca de Jehová. Más adelante, en 1 Crónicas 26, se nos dice que tuvo muchos hijos, todos hombres valientes y esforzados, capaces para el servicio. Esto nos enseña que la bendición de Dios en su vida no fue algo momentáneo, sino que produjo fruto generacional. Lo que comenzó como una experiencia personal se convirtió en un legado para sus hijos y su descendencia. Aquí encontramos un principio espiritual fundamental. La verdadera bendición de Dios no es egoísta ni se limita a la vida de una sola persona. La bendición de Dios se expande, se transmite y se multiplica en las generaciones. Obed-Edom abrió la puerta de su casa al Señor, y eso marcó un antes y un después en la historia de su familia. Lo que él decidió en esos 3 meses no solo afectó su vida, sino que cambió el rumbo de su linaje. Y de la misma manera,
Lo que decidimos hoy respecto a la presencia de Dios puede transformar a nuestros hijos, nietos y a los que vendrán después. Este sermón sobre Obed-Edom nos invita a meditar en la diferencia entre tener miedo de la presencia de Dios y tener hambre de ella. David en un principio tuvo miedo, pero Obed-Edom tuvo hambre. David en ese momento se detuvo, pero Obed-Edom avanzó. Hay personas que ven lo sagrado y lo divino con temor paralizante, que prefieren mantenerse lejos de todo lo que implique un compromiso serio con Dios. Pero hay otros que, como Obed-Edom, entienden que la mayor bendición que un ser humano puede tener es permitir que la presencia de Dios more en su casa. No se trata de tener miedo a la santidad, sino de anhelar que esa santidad nos transforme. Obed-Edom también nos enseña que cuando Dios toca nuestra vida, no podemos seguir siendo espectadores. El hecho de que luego sirviera como portero en el templo es una muestra de gratitud activa. No se limitó a ser receptor de bendición, sino que se convirtió en servidor del propósito de Dios. Y este es un llamado para cada creyente. Si hemos experimentado la bondad y la gracia del Señor, debemos responder con servicio y adoración. La vida cristiana no es solo recibir, es también dar, es también ofrecer nuestra vida en gratitud al que nos ha bendecido. Además, hay un detalle muy hermoso en la historia de Obed-Edom que merece ser resaltado. Su nombre significa siervo de Edom o adorador de Edom, lo cual indica un origen extranjero, probablemente vinculado con los filisteos o con descendientes no israelitas. Y sin embargo, Dios escogió bendecirlo grandemente. Esto es un anticipo de la gracia universal de Dios, que no se limita a una nación, a un grupo étnico o a una tradición particular. Obed-Edom es un testimonio de que cualquiera que recibe al Señor con un corazón dispuesto puede experimentar la plenitud de su bendición. Es un eco del Evangelio que más tarde proclamará que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Él. En este sentido, la historia de Obed-Edom nos anima a comprender que la presencia de Dios rompe barreras, que no importa cuál sea nuestro pasado, nuestro trasfondo o nuestra identidad social, lo que importa es si estamos dispuestos a recibir al Señor y a dejar que Él gobierne en nuestra casa. Así como en aquel entonces el arca trajo bendición, hoy Jesús, el verdadero Emmanuel, Dios con nosotros, trae vida, paz y salvación a quienes lo reciben. Cuando meditamos en Obed-Edom, pensamos también en cómo nos acercamos a la presencia de Dios. ¿La vemos como un peligro, como algo que nos da miedo? ¿O la vemos como la fuente de toda bendición, como el tesoro más grande que podemos poseer? La diferencia está en la disposición del corazón. Usa tocó el arca con ligereza, con falta de reverencia, y murió. Obed-Edom recibió el arca con fe, con reverencia y con amor, y vivió. Esto nos recuerda que Dios no cambia, sigue siendo santo, sigue siendo digno de reverencia, pero que al mismo tiempo su santidad no está diseñada para destruirnos, sino para llenarnos de vida si nos acercamos con la actitud correcta. Hoy, como iglesia, necesitamos recuperar el espíritu de Obed-Edom. Necesitamos abrir las puertas de nuestros hogares para que el Señor sea parte de nuestra vida diaria. No basta con limitar a Dios a un culto dominical o a un momento devocional aislado. La presencia de Dios quiere habitar en nuestras casas, en nuestras relaciones familiares, en nuestras decisiones económicas, en nuestra crianza de los hijos, en nuestros matrimonios, en nuestro trabajo y en nuestra manera de vivir. Cuando la presencia de Dios llena todo nuestro ser y todo nuestro hogar, entonces comenzamos a experimentar la verdadera bendición. El testimonio de Obed-Edom es también un llamado a no tener miedo de ser diferentes. En su tiempo, quizás muchos lo miraron con curiosidad o incluso con temor. Ese es el hombre que tiene el arca en su casa, cuidado con acercarse demasiado. Pero mientras otros lo miraban con reservas, él y su familia eran llenos de gracia y bendición. Muchas veces, el caminar con Dios nos aparta de la manera común de pensar del mundo. Quizás otros nos consideran radicales o extraños porque ponemos a Dios en el centro de nuestra vida. Pero lo que importa no es lo que piense la gente, sino lo que Dios derrama sobre nosotros. Finalmente, podemos decir que Obed-Edom nos deja un ejemplo eterno de fe práctica. Recibir al Señor trae responsabilidad,
pero también trae recompensa. La presencia de Dios transforma lo ordinario en extraordinario, lo común en santo y lo pasajero en eterno. Así como ese arca trajo luz a una casa, así también Cristo trae luz a cada corazón que lo recibe. La vida de Obed-Edom nos desafía a ser hombres y mujeres que no solo anhelen la bendición de Dios, sino que vivan en comunión constante con Él, que sirvan en su obra y que dejen un legado espiritual para las próximas generaciones.